En el regreso a clases, tu futuro no se detiene. Unidos, sociedad, gobierno y medios de comunicación, llevamos la escuela a tu televisión, lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Así, seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato, mientras podemos estar juntos otra vez. Consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar y no te pierdas ni una clase, porque podemos estar a distancia, pero siempre estamos unidos. Gobierno de México. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, son las 19 horas con un minuto. Hoy es domingo 30 de agosto de 2020, estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy tenemos dos componentes de nuestro informe. El primero es el informe técnico, breve, que presentaré yo mismo. Y el segundo es un elemento temático de gran importancia, y es el tabaquismo como un problema de salud pública muy importante. Es una de las afecciones más importantes a la salud y más persistentes que existen, reconocidas como un grave problema de salud pública desde el primer tercio del siglo XX, cuando la evidencia científica fue contundente en demostrar que el tabaco consumido por cualquier vía causa graves daños a la salud. Uno de los que es más conocido es el cáncer pulmonar, el cáncer faríngeo, el cáncer de labio y lengua, el cáncer de colon, el cáncer de estómago. Prácticamente todos los cánceres están relacionados con el tabaco, aunque desde luego hay unos que están más relacionados que otros. Y en sí mismo el uso de tabaco, de productos relacionados con tabaco, como será comentado enseguida, es un problema de salud pública porque daña, porque causa la muerte, porque reduce la esperanza de vida y la calidad de vida, y también porque tiene como consecuencia enfermedades que a su vez causan daños en otras dimensiones. En la epidemia de COVID hemos visto en México y en el mundo, se ha podido constatar que el tabaquismo, el consumo de tabaco, es uno de los elementos que contribuye de manera más importante a aumentar el riesgo de muerte por COVID, junto con las otras enfermedades no transmisibles que hemos estado comentando, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Nos acompañan para comentar en detalle sobre esto personas expertas que llevan muchos años trabajando en la materia y que tienen responsabilidades específicas. Las quiero presentar a continuación. El primero es el doctor Gadi Sabiki Sirot, quien es el Comisionado Nacional contra las Adicciones, un colega que nos ha acompañado en varias ocasiones para presentar temas de enorme interés. Psiquiatra, adictólogo, experto en esta materia. Bienvenido, Gadi. Nos acompaña también el doctor Miguel Malo, quien es el asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud
para enfermedades no transmisibles y que él es residente en nuestro país, trabaja en el equipo del señor Cristian Morales Furiman, el representante de OPS-OMS en México, y es un colega que apreciamos mucho porque nos ha ayudado mucho a dar información sobre las posturas internacionales al respecto del tabaco, al respecto de las demás enfermedades no transmisibles y a orientar las políticas públicas con un criterio científico sólido que sea además armónico con las posturas internacionales más vigorosas. Bienvenido, Miguel. Nos acompaña también el maestro Arturo Sabines, quien es el jefe de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco, misma que se encuentra al interior de la Comisión contra las Adicciones, la CONADIC, y Arturo Sabines es también experto en la materia. Él ha trabajado por más de 15 años en las políticas públicas de control del tabaco y él tiene esta encomienda y este liderazgo muy efectivo de organizar las propuestas de política pública que México ha tenido en los últimos años. Bienvenido, Arturo. Y finalmente, pero no, desde luego no menos importante, la doctora Luz Miriam Reinales Shigematsu, quien es investigadora nacional, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y es jefa del Departamento de Control del Tabaco. Ella como académica ha producido una gran cantidad de evidencia científica con la información que hay en México, con la información que hay en el resto del mundo y ha sido pieza clave precisamente para orientar científicamente las políticas públicas. Y hoy nos va a hablar también de algunos de los retos que existen en avanzar estas políticas cuando existen elementos de obstrucción o de retardo por parte de intereses específicos que no son los de salud pública, sino son otro tipo de intereses. Bienvenida, Luz Miriam. Paso entonces a presentar el informe técnico y les dejo todo el resto de la conferencia. Vamos a poner la primera diapositiva. Tenemos 92 días desde que iniciamos el periodo posterior a la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo que hemos llamado nueva normalidad, el periodo de adaptación de la vida pública a las actividades en el espacio público de una manera ordenada, progresiva, cautelosa y supervisada mediante un semáforo de riesgo COVID que lo hemos usado desde el 1 de junio y lo presentamos recientemente el viernes. Recuerden que a partir de mañana, lunes, 31 de agosto, inicia el ciclo de vigencia del semáforo, de las calificaciones de semáforo que presentamos el viernes pasado. La siguiente, por favor. Vemos la curva epidémica con el cierre de una semana más. Hoy estamos empezando la semana 36 y por lo tanto la información cierra a la semana 34 por las razones repetidamente explicadas de que es el momento en que están los datos más estables. ¿Qué podemos ver al cierre de la semana 34? Varios elementos. El primero es que ha continuado la positividad para el virus SARS-CoV-2 en personas que tienen el síndrome COVID en descenso. Empezamos desde 52% en la semana 29 y esto ha ido reduciendo. En este momento tenemos 43%. 43% de las personas que tienen los síntomas compatibles con COVID resultan positivas al virus SARS-CoV-2 entre aquellas personas que se les hace la prueba. Esto es muy importante porque esto nos permite hacer las estimaciones aún en personas que no tienen la prueba pero que han sido registradas como sintomáticas con los síntomas característicos de COVID-19. Lo segundo son los números generales. Tenemos 1.340.000 personas que han sido estudiadas desde el 28 de febrero, fecha de la primera hallazgo del primer caso confirmado, y de ellas 595.841 han resultado confirmadas y 663.474 descartadas. Desde luego, la parte más lamentable de la epidemia son las defunciones y se han contabilizado 64.158. El otro elemento que es importante visualizar, recuerden que esto es una curva epidémica, esto es el tiempo, cada columna representa una semana desde el inicio del año y aquí tenemos el número de casos que han sido confirmados. La altura de estas columnas representa el número de casos por semana y se distribuye entre los casos negativos, que son
esta zona morada o oscura, según lo que vea usted en su pantalla, esta zona ocre o gris, según lo vea en su pantalla, pero que es la parte inferior, son los casos confirmados, y este segmento más claro, amarillo, son los casos sospechosos que están aguardando el resultado de la prueba. Lo que podemos ver al cierre de la semana 33, como se comentó ayer, es que tuvimos nuevamente un periodo de disminución de la velocidad de reducción, es decir, ya nos redujo en esa semana, la semana 33, a la velocidad que venía reduciéndose la epidemia desde el 29 de agosto, desde la semana 29, y ahora abrimos esta semana con una reducción que podría no sostenerse a lo largo de la semana siguiente. Vamos a verla en la estimación. Aquí está, tenemos esta reducción desde la semana 29 hasta la semana 32. En la semana 33 no hubo cambio, no hubo reducción. Ahora, hacia la semana 34, tenemos una reducción de 12%. Pero estaremos incorporando datos a lo largo de la semana y abriendo con una reducción tan pequeña de menos 12, no podríamos garantizar que esto se mantenga a lo largo de la semana. Quizá terminemos nuevamente en una etapa de meseta. Recuerden que esto lo hemos explicado una y otra vez. La epidemia no desciende en forma monotónica, como se conoce técnicamente, es decir, con un descenso continuo, sino que tiene momentos de estancamiento y es una especie de escalera y así irá conduciendo. Las recuperaciones redujeron en 11%, son proporcionales a la ocurrencia de casos con un desfase de 15 días y las defunciones afortunadamente van reduciendo en 56%. Otro dato importante aquí es el porcentaje de casos que son de los últimos 15 días. Recordar que aunque contabilizamos casos desde el inicio de la epidemia, lo que es relevante epidemiológicamente hablando son los casos activos. Tenemos casi 42,000 personas registradas que en este momento forman la epidemia. Todos los demás casos, excepto aquellos que desafortunadamente perdieron la vida, todos los demás ya están recuperados y ya no están contagiando. La siguiente. Terminamos con las dos gráficas que muestran la ocupación hospitalaria. Esta es la de camas generales, son los 30,770 camas que han sido dispuestas para la atención de COVID y tenemos 35% de ellas ocupadas, un poco más de la tercera parte, el resto están desocupadas a nivel nacional. Y lo que podemos ver es que en las entidades federativas también va disminuyendo el porcentaje de ocupación, lo que revela la actividad epidémica en descenso. Los casos que se hospitalizan en Nuevo León, Nayarit e Hidalgo ocupan 50% de la disponibilidad hospitalaria, pero en el resto de entidades hay menor ocupación. La siguiente. En la última lo que vemos son 10,117 camas que han sido destinadas para personas críticamente enfermas por infección respiratoria aguda grave, que es el síndrome clínico compatible con COVID-19 en su forma grave, y 30%, también en este caso menos de la tercera parte, recuerden que se ve en la última columna, en el lado derecho, es la cifra nacional, 30% están ocupadas y tenemos solamente Nuevo León y Aguascalientes con ocupaciones superiores al 50%, el resto menores al 50%. Esto es compatible con la epidemia que va en descenso. Doctor Gadi Savici, todo suyo. Muchas gracias, doctor López-Gatell, con su venia. Compañeros, compañeras. Pues antes que nada, un saludo a todos los hogares mexicanos, toda la República. El día de hoy quiero saludar especialmente a los compañeros de la CONADIC que trabajan en el área administrativa. Habemos un montón de personas que trabajamos dentro de la empresa, de esta gran empresa nacional para abatir el consumo de sustancias y muchos de ellos estamos en labores dentro de la Ciudad de México de tipo administrativo y son muy indispensables y a través de este foro se les envía un cordial saludo. El día de hoy, como se había comentado ya desde la semana pasada, vamos a tratar sobre este problema de salud que ya ha señalado el subsecretario. Es un problema de salud mundial importante, epidémico y bueno, una vez más, a la luz de la pandemia del COVID,
se ha puesto el foco de las medidas antitabaco en todo el planeta, pues básicamente porque este virus tiene una característica de un virus respiratorio eminentemente, y esto nos ha hecho mucho considerar el aire que respiramos, las gotitas que emitimos cuando hablamos y todo lo que significa la salud pulmonar. He de decir también que se están dando cambios a nivel global en distintos países, en distintas latitudes, que también van a una velocidad diferente, sin decir que necesariamente sea el camino. Por ejemplo, en Sudáfrica les comentaré que se ha prohibido por completo la venta de tabaco. En Brasil hubieron algunos acuerdos también para modificar leyes importantes, y como lo comentaba yo también la semana pasada, en España empezaron con esta conducta de conminar a la ciudadanía a ejercer cierta temperanza, a tratar de no fumar en lugares públicos, a tratar de exponer a los no fumadores lo menos que se pueda. En nuestro país, desde que se inició la pandemia y desde que empezamos con la jornada de sana distancia, inmediatamente empezamos a tomar medidas relativas al tabaco. Hubo una coincidencia muy importante en las decisiones que se estaban tomando en la Secretaría de Salud con respecto a los vapeadores y a estos instrumentos de los que se va a hablar más durante el día de hoy, y fue una coincidencia afortunada, ya que el día de hoy sabemos de que actuamos correctamente, ya que cada vez estamos más seguros del daño que provocan estos dispositivos a la salud pulmonar y de cómo afectan principalmente o de manera aumentada, digamos, durante el COVID. En la Comisión Nacional contra las Adicciones y en las 32 comisiones estatales, los SECAS como les llamamos, nos hemos coordinado para ofrecer a la población una salida para este problema del tabaquismo. Lo hemos hecho principalmente con la Línea de la Vida, que es el centro telefónico de apoyo abierto todo el año del que hemos platicado, y pues junto con nuestras clínicas, el sistema de hospitales de la red de los servicios de atención psiquiátrica, los centros de integración juvenil. También desde que se estableció la jornada de sana distancia, nosotros hemos instando a las personas que consumen tabaco, obviamente en primera instancia que dejen de hacerlo, pero sabemos que no es fácil, y en ese sentido, como ya también lo comentábamos, hemos visto un crecimiento muy importante de la demanda de llamadas para dejar de fumar en nuestra oficina. El INEGI nos reporta que hay un reflejo importante de lo que sucedió con la pandemia, y les quiero comentar que se disminuyeron en 45% las ventas de tabaco durante esta temporada. Esto obedece obviamente a factores múltiples, pero creemos que en buena parte significa el que la gente tiene mejor adherencia a esta indicación de no fumar, con el telón de fondo que representa la epidemia del COVID. Hoy tenemos una serie de especialistas, como comentó el subsecretario, que yo les digo que son la artillería pesada, son expertos a nivel mundial que han dedicado sus carreras muy apasionadamente, con un alto nivel de expertise, a idear las maneras de cómo como sociedad nos vamos a enfrentar a esta gran epidemia y a este problema que conocemos ya con mucha certeza desde hace algunos años. Y entonces, sin más, me permito inmediatamente desde la parte de la academia invitar a la doctora Luz Miriam Reinales, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, para que nos hable sobre la evidencia científica al respecto y destacar los primeros retos pendientes. Por favor, doctora. Bueno, muy buenas noches para todo México que nos está escuchando. La noche de hoy queremos compartirles un poco el trabajo que hacemos en el Instituto Nacional de Salud Pública, darles las gracias por este espacio, por permitirnos compartir el trabajo que hacemos, que hace todo mi equipo, el Departamento de Prevención y Control de Tabaquismo, en el cual se están fundamentando la mayoría de políticas públicas que se están implementando en México. Bueno, muy bien, como decía el doctor López-Gatell, básicamente la evidencia científica en el tema de control del tabaco data hace más de 60 años, con los primeros estudios en los cuales determinaron la asociación causal que existe entre el consumo de tabaco y muchas enfermedades. Prácticamente estamos hablando de enfermedades crónicas, las más importantes, pero
También estamos hablando de patologías respiratorias como el enfisema pulmonar, la bronquitis crónicas y también las enfermedades infecciosas, enfermedades como la neumonía, la tuberculosis e enfermedades virales que ya habíamos visto en tiempos anteriores. Recientemente también se ha asociado con diabetes, cáncer de pulmón, y esto es lo que nos trae para el día de hoy. Esta asociación que tiene con las enfermedades crónicas, que es lo que hace que sea un factor que agrava la situación de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Como si fuera poco, no solamente las personas que están consumiendo tabaco son las que están afectadas, también los no fumadores que están expuestos al humo de tabaco. Hay suficiente evidencia científica que personas que son no fumadoras, y en este caso tenemos una vulnerabilidad muy importante de los niños, las mujeres, que están expuestos a este humo de tabaco, son aquellos que tienen algún tipo de patología. En los niños es muy frecuente que tengan patologías respiratorias de las vías aéreas, otitis, recurrencias en sus episodios de asma, y esto básicamente se debe a esta exposición. También los adultos que están expuestos, principalmente lo vemos también en el esfuerzo que hacemos también a nivel de restaurantes, del sector laboral, que están expuestos a humo de segunda mano, tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, infarto agudo de miocardio y cáncer de pulmón, aunque no son fumadores. Y bueno, esta premisa que quiero que se la lleven, que no existe un nivel seguro en el cual la exposición al humo de tabaco no cause ningún tipo de daño. Siguiente, por favor. Bien, esta diapositiva quiero que la pueden retomar completamente. Básicamente es ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual el humo del tabaco causa un daño a nivel del sistema respiratorio? Nuestro sistema respiratorio, ustedes pueden ver aquí a la derecha que nuestro sistema respiratorio tiene un sistema de barrera ciliar para ir haciendo la limpieza de virus, de bacterias, de polvo, tiene una permeabilidad intacta a nivel de la membrana respiratoria que permite básicamente que las células inmunológicas ejerzan todo su estrategia de defensa a nivel del pulmón. Sin embargo, las personas que están fumando o son vapeadoras tienen un daño de esta primera barrera de vías respiratorias altas del sistema ciliar, tienen un daño a nivel del epitelio respiratorio, y eso hace que los virus penetren muchísimo más fácilmente y produzcan un mecanismo de tormenta de citoquinas, de sustancias, y haya un proceso inflamatorio. Este es el mecanismo molecular y celular por el cual nosotros estamos viendo que los pacientes que son fumadores pues tienden a complicarse y favorece la aparición del síndrome de dificultad respiratoria, que es lo que hace que tengan que hospitalizarse y muchos tengan que recurrir básicamente a la unidad de cuidados intensivos. Este es el mecanismo por el cual se agrava la situación. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo vemos esto? Ya no solo a nivel fisiopatológico o molecular, sino a nivel epidemiológico y a nivel poblacional. Existen más de 7 metaanálisis con los casos que estuvieron acumulándose en China y en Europa, en los cuales estaban estudiando la asociación que se tiene básicamente entre fumar y el riesgo de tener una complicación por el COVID-19. Este es el último de 7 metaanálisis, pero incluye 19 estudios en los cuales se encuentra esta asociación y llegan a la conclusión que el tabaquismo produce el doble de riesgo de progresar, el doble de riesgo de agravar su enfermedad, incluso llegar a la muerte. Entonces es muy importante porque esta evidencia científica es la que va a sentar las bases para la estrategia de prevención. En los adolescentes en los Estados Unidos hicieron un estudio bastante grande para mirar el tema de los jóvenes que no solamente están fumando tabaco, sino que están comenzando con los cigarros electrónicos, y ellos encontraron que si solamente son fumadores de los cigarros combustibles, 3 veces más
más de riesgo de ser positivos por el COVID, de estar infectados. Y los que lo usan de manera combinada, los cigarros electrónicos y los cigarros combustibles, tienen hasta 9 veces de tener posibilidad de tener la infección por COVID-19. Este es uno de los estudios más recientes y de los cuales nosotros estamos observando para poder sentar las bases de la política pública preventiva en México. Siguiente, por favor. Bien, en México entonces tenemos, este es el país, tenemos cerca de 15 millones de fumadores, 1.3 millones de adolescentes que son fumadores que están distribuidos a lo largo de todo el país, principalmente en la zona del norte, la zona centro, la zona occidente. Sin embargo, aunque la zona sur es una zona donde hay una prevalencia menor, es donde se enfrentan los mayores retos en términos de la carga de la enfermedad y en términos de los costos de atención médica que estas enfermedades crónicas causan al sistema de salud. Entonces, tenemos afortunadamente el país un buen sistema de vigilancia epidemiológico que tiene mapeado cada uno de los estados, que le permite tomar decisiones como tal para la política pública. Sin embargo, nos preocupa que otro millón de adultos y cerca de 300,000 adolescentes ya están utilizando estos nuevos productos electrónicos, aun cuando tenemos una prohibición en el país. Entonces, es una invitación a todos estos, toda esta población que está en riesgo en este momento. Estamos trabajando con ella, vamos a mirar más adelante cuál es la estrategia que se tiene a nivel local y a nivel nacional para poderlos ayudar a que dejen completamente de fumar. Siguiente, por favor. Bien. El otro punto que yo les hablaba que es muy importante tener en cuenta es la exposición al humo de tabaco de segunda mano. En el país ustedes saben que tenemos 14 entidades federativas que son 100% libres de humo de tabaco, aquí las pueden ver, en las cuales básicamente su población está protegida en los lugares públicos cerrados de este humo de tabaco. Sin embargo, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, que es la encuesta nacional, la ENCODAT, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, nos está diciendo que la exposición sigue muy alta en los lugares públicos. Los hombres están expuestos principalmente en los bares y en los lugares de trabajo, y miren, las mujeres están muy expuestas en restaurantes, en el transporte público y en el hogar, que siendo un lugar privado, nosotros estaríamos esperando que se replicase esta política pública y que lleváramos también estos hogares libres de humo de tabaco. Entonces, sí es muy importante la política de ambientes libres de humo, seguir promoviendo esta legislación para que todo México realmente sea libre de humo de tabaco. Siguiente, por favor. Y bien, ya nada más quiero que se lleven estos mensajes en la tarde, noche de hoy. El fumar tabaco es un factor de riesgo causal de enfermedades infecciosas, crónicas y cáncer, y que ese humo de tabaco afecta principalmente a los más vulnerables, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes y las mujeres. Pero si queremos ver un tema epidemiológico, cuando yo hablo de este riesgo causal es completamente prevenible. ¿Qué quiere decir? Que si yo implemento todas las medidas de control de tabaco, puedo prevenirlo, y toda esta enfermedad, estas enfermedades crónicas, el cáncer, el humo, las que son causadas por el humo de tabaco y todo lo que se está agravando a causa del tabaco, pues evitaría también ese número de complicaciones en los pacientes que desarrollan el COVID. Una persona que fuma tabaco o vapea tiene más riesgo de infección, como se los mostré en la diapositiva anterior, y de progresión, complicaciones e incluso la muerte por el COVID-19. Y pues aprovecho este espacio para hacer un llamado a los profesionales de la salud, a los padres de familia, a las madres de familia como yo, a los maestros, a las organizaciones de la sociedad civil y a todos los tomadores de decisiones, para que nos podamos realmente mover hacia políticas que prevengan a los adolescentes y también a nuestros adultos, aún en tiempo de COVID, pero también para que se evite las enfermedades crónicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Miriam.
Muy interesante exposición. A continuación, de la propia Secretaría de Salud, desde nuestra casa, la Comisión Nacional contra las Adicciones, tenemos al maestro Arturo Sabines, director de la Oficina de Tabaco y Alcohol en la CONADIC, quien nos va a hablar sobre el consumo de tabaco, el fumar, el vapeo en el contexto de nuestro país. Por favor, maestro Sabines. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Quiero, en principio, agradecer el espacio que se nos da para poder hablar de este tema. Somos aquí 4 especialistas, pero en realidad somos un grupo mucho más grande de especialistas que ha trabajado, como apuntaba el señor subsecretario, muchos años en el tema del control del tabaco, tanto aquellos que formamos parte del Comité Interinstitucional coordinado por el INERI, en el que participa tanto la academia como el sector salud, evidentemente todos nuestros compañeros que están en la trinchera cotidianamente en los CAPA y en los CIJ, atendiendo y ayudando a las personas que tienen el problema de la dependencia a nicotina. Estamos realmente muy agradecidos por este espacio, por la importancia que para nosotros conlleva el tema. Bien, ya lo comentó, creo bastante claro la doctora Luz Miriam, la evidencia científica es contundente, es clara al respecto. Hay muchos años de investigación detrás de todo esto en materia de lo que el humo de tabaco y el consumo de tabaco ocasiona, y recientemente con los productos emergentes o novedosos, tanto cigarros electrónicos como aquellos que calientan el tabaco, y lo que nos interesa es realmente poner en el contexto para que la sociedad sepa lo que está ocurriendo y por qué es tan importante hoy en día que está la pandemia, significar todavía aún más la lucha contra el tabaquismo. La que sigue, por favor. Creo, en términos generales, que una enfermedad viral, como lo viene siendo la COVID-19, ha venido a poner de manifiesto la fragilidad en términos generales de la salud de la población, sobre todo en estas conferencias ya se ha hablado muchas veces, muchas ocasiones, de aquellas condiciones preexistentes de riesgo, como lo apuntó el doctor Gadi. Realmente desde que empezó la jornada de sana distancia se ha distinguido el tabaquismo como un factor de riesgo, pero hay que reconocerlo, es un factor de riesgo directo e indirecto, porque es un factor de riesgo directo hacia el COVID, ya se ha hablado, ya comentó la doctora Luz Miriam la cantidad de veces que aumenta el riesgo para contagio y para agravar la condición por COVID, pero también es un factor de riesgo indirecto porque cuando revisamos las enfermedades crónicas no transmisibles preexistentes, pues es factor de riesgo para las mismas que están asociadas hoy en día de manera significativa para el COVID. El tabaquismo es la principal causa de muerte en el mundo, que es 100% prevenible y evitable. Si la gente no fumara, si la gente no consumiera productos de tabaco y nicotina, no tendríamos la cantidad de enfermos asociados ni la cantidad de muertes que se producen año con año. La que sigue, por favor. Esto me parece fundamental que la gente lo sepa. Hoy en día nos preocupa la cantidad de enfermos y muertos asociados a COVID y el tabaco viene año con una cantidad de muertos bastante importante y que muchas veces pasa desapercibido, a menos que un familiar, una persona cercana, un amigo fallezca, le damos significado a esto. En nuestro país fallecen año con año cerca de 57,000 personas, un poco más de 57,000 personas al año. Quiero resaltar y destacar que las principales enfermedades asociadas son enfermedades cardiovasculares. La población en términos generales reconoce que fumar es factor de riesgo para el cáncer de pulmón, pero muchas veces desconoce que es factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, y actores importantes dentro de esto, por supuesto, más allá del humo del cigarro, es la nicotina, que está presente en todas las formas que se comercializan los productos de tabaco. La que sigue, por favor. Al Estado le cuesta cerca de 80,000 millones de pesos la atención tan solo de las enfermedades asociadas al consumo de tabaco. En esta tabla no está ni siquiera contemplado lo que cuesta la atención para ayudar a las personas a dejar de fumar, ni las acciones de prevención o promoción de la salud. Solamente de las principales enfermedades asociadas al tabaquismo están aquí y son cerca de 80,000 millones de pesos lo que nos cuesta. Lo que se recauda por motivo del impuesto especial atribuible al tabaco, para productos de tabaco, no es apenas un poco más de la mitad de lo que se gasta en el Estado. Por eso es tan importante lo que comentaba la doctora Luz Miriam de estas políticas integrales que necesitamos hacer para realmente combatir la epidemia del tabaquismo y de manera, por supuesto, indirecta, la de COVID-19. La que sigue, por favor. Bien, la respuesta debe ser integral. Una sola política, una sola medida no es basta, tiene que ser integral, y esto evidentemente está sustentado en evidencia. Llevamos años realmente juntando esta evidencia. México fue el primer país que suscribió el Convenio Marco para el Control del Tabaco. ¿De qué tamaño es el problema? Que el Convenio Marco es el tratado internacional más grande en materia de salud. México, el primer país de la región que lo ratifica, y realmente las medidas son muy claras. Como lo apuntó muy bien la doctora Luz Miriam, eliminar la exposición al humo de tabaco.
tabaco. Ya lo veíamos en el mapa que mostró, apenas 14 entidades tienen una ley superior a la Ley General para el Control del Tabaco. Urge una reforma a la Ley General para que México sea un país 100% libre de humo de tabaco. En la región de las Américas somos de los pocos países que aún no tenemos una ley 100% libre de humo de tabaco. Necesitamos, por supuesto, una prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. En nuestro país hay una prohibición, pero no es completa, tiene concesiones que lamentablemente permiten que aún exista publicidad. Por supuesto, ofrecer ayuda para el abandono, ya lo comentó el doctor Gadi, me parece relevante, lo comentó desde el domingo pasado y lo comentó nuevamente ahora, la importancia que tiene que la gente sepa que a pesar del confinamiento, que a pesar de la distancia y del aislamiento no estamos solos, existen alternativas y existen lugares para ayudarles a dejar de fumar. Todos aquellos que tengan interés en dejar de hacerlo, existen alternativas. Por supuesto, implementar advertencias sanitarias gráficas. Hoy en día que está tan en boga, tan fuerte el tema del etiquetado en los productos, hay que decirlo, quien empezó con esto fue el tabaco, quien empezó con esta corriente de advertirle a la población sobre los daños de un producto de consumo ordinario fue el tabaco. En nuestro país tenemos advertencias sanitarias, sin embargo no estamos aún en las mejores prácticas internacionales. Nos hace falta implementar campañas en medios masivos, insistir en este tema, que la gente lo sepa, y esto es muy importante porque funciona, ya lo comentó el doctor Gadi con los resultados que ha habido, por ejemplo, con la pérdida de ventas en los productos de tabaco y con la cantidad de personas que se han acercado a las diferentes instituciones de salud que buscan y desean dejar de fumar a partir de la información que desde esta conferencia se ha dado y desde los diferentes servicios de salud se comentan. Y por supuesto, la medida más costo efectiva de todas ellas, incrementar los impuestos a los productos de tabaco. La que sigue, por favor. En nuestro país, y esto hay que destacarlo, hemos salido ya de un empantanamiento que por años tuvimos en políticas para el control del tabaco. Se empiezan a ver esos cambios sustantivos, ya ha habido un ajuste por lo menos a la tasa del impuesto especial. Nuestro país, como lo apuntó el doctor Gadi, ya también suscribió y emitió el señor presidente un decreto para prohibir la importación de los productos emergentes, y una de las novedades que tiene también es que se ha publicado en el mes de abril en el Diario Oficial de la Federación el nuevo acuerdo de advertencias sanitarias que habrán de figurar en los empaques de tabaco a partir del 1 de diciembre. Hicimos un cambio significativo, si ustedes se fijan, los colores se invirtieron, ahora realmente el fondo es amarillo con las letras negras para asociarlo a lo que son las señales de precaución, de advertencia, y algo que es importante porque fuimos el primer país que lo hizo, colocamos una advertencia sobre COVID-19 donde le decimos a la gente que fumar puede agravar el daño por COVID-19. La que sigue, por favor. Bueno, esto lo ha comentado el doctor Gadi, creo que es importante retomarlo, la cantidad de llamadas a la línea de la vida de la gente que habló a partir de que comenzó la pandemia se incrementaron de manera significativa, pero más importante aún para el tema que hoy nos convoca, se incrementaron de manera decisiva para la gente que quiere dejar de fumar. Hoy en día las llamadas que están y los contactos en las redes sociales para la línea de la vida, el 50% son de personas que quieren dejar de fumar o que buscan alguna información y alguna orientación al respecto de los productos emergentes. Esto es muy importante porque significa que el mensaje que aquí se da ha funcionado, es efectivo, la gente sabe del riesgo que implica seguir fumando en tiempos de pandemia. La que sigue, por favor. No dejar pasar el tema de los productos novedosos y emergentes, aquí es fundamental resaltar, existe evidencia, ya lo mostró la doctora Luz Miriam, pero existe más evidencia en la página de CONADIC para toda la población, ahí tenemos comunicados de prensa, posicionamientos al respecto, con todas las referencias de la evidencia científica que hay al respecto. Hay que decirlo, la Secretaría de Salud no reconoce ni les otorga a estos sistemas la calidad de alternativa para dejar de fumar, por el contrario, como apuntaba el señor comisionado, cada vez es más la evidencia de los daños que representan y los riesgos para la salud, particularmente para menores de edad, para mujeres embarazadas y para adultos mayores. Es fundamental que la población lo sepa, también hay alternativas para quienes ya tengan una dependencia al uso de este tipo de sistemas que pueden ayudarles también en los centros de atención, ayudarles a dejar de consumir. La que sigue, por favor. Finalmente, recomendaciones y consideraciones.
reconocer en términos generales que estos sistemas de administración de nicotina en cualquier modalidad representan un riesgo para la salud. Son potencialmente nocivos para menores de edad, para adultos mayores y mujeres embarazadas y por supuesto se incrementa el riesgo de dependencia al uso de estos porque contienen nicotina, que es el agente adictivo que está presente en el tabaco, y no importa si es un líquido o no importa si es un cartucho de tabaco, contienen nicotina y los vuelven potencialmente adictivos y potencialmente riesgosos. Es fundamental insistir en este tema de que el virus que causa el COVID-19 llegó para quedarse y necesitamos tomar acciones al respecto, y una de las más efectivas de lo que mejor puede hacer la población hoy en día es si fuma, dejar de hacerlo, si vapea, dejar de hacerlo. La que sigue, por favor. Y por último, recordarle a la población, insistir en este tema, hay alternativas para dejar de fumar. Pueden hablar a la línea de la vida, este es el número 800-911-2000, funciona las 24 horas todos los días del año, pero están además los servicios estatales de salud, están los servicios del IMSS, del ISSSTE, están los centros de integración juvenil, hay realmente alternativas para aquellos que quieran dejar de fumar. Muchas gracias. Excelente, maestro Sabines, por esa información tan concreta, tan científica, se agradece mucho. Finalmente, para terminar con este panel, vamos a escuchar las palabras del sector internacional en voz del representante de las enfermedades no transmisibles y salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Miguel Malo, un gran amigo de la CONADIC y quien siempre nos apoya en todos nuestros proyectos, y él abordará el escenario mundial y destacará la importancia de las medidas para el control del tabaco a nivel global como una de las medidas más costoefectivas para mitigar los daños por COVID-19. Por favor, doctor Malo. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Con su permiso, señor subsecretario. Yo aquí, después de lo que han presentado los colegas, quisiera solo enfatizar algunas cosas desde la perspectiva nuestra de la Organización Mundial de la Salud. La siguiente. Bueno, insistir, colegas, cuando hablamos del tabaco, la siguiente, estamos hablando de un negocio que enferma y mata. Es un negocio que mata a más de 8 millones de personas en el mundo, mata a más de 1 millón de personas en nuestra región de las Américas, y al que fuma le roba 10 años de esperanza de vida por el hecho de fumar. De eso estamos hablando aquí. Y eso se aumenta, como ya plantearon los colegas con los datos, con el desenlace fatal con COVID-19. La siguiente. Ya lo plantearon también de los estudios que tenemos los últimos en las Américas, más de 33.000 millones de dólares son los costos directos en los sistemas de salud de atender al tabaco. Eso equivale a más del 8% del presupuesto a la salud. Es decir, imagínense ustedes más o menos de cada 10 pesos que tiene el sector salud para atender, 1 peso solamente para atender a los enfermos que vienen por el tabaquismo. La siguiente. Entonces, desde ese punto de vista consideramos que es un muy buen negocio acabar con esta causa de enfermedad y muerte, la siguiente, y particularmente en este tiempo de pandemia, como ha sido colocado por los colegas. Ahora, no todas son malas noticias, ya lo mencionaron los colegas. Tenemos la buena noticia, es evitable. Es evitable. Esas muertes y esa enfermedad por tabaco son evitables. ¿Y qué tenemos para eso? Los mejores conocimientos en salud pública y la mejor evidencia que están articulados en el convenio marco de la OMS para control de tabaco. ¿Y cuál es la buena noticia también para los fumadores? No están solos. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno para trabajar el fortalecimiento de la implementación del convenio marco en este país es ayudarles a los fumadores a dejar de fumar, pero también prevenir el tabaquismo en las poblaciones vulnerables. Y fíjense aquí, este dato es muy rápidamente de México, nos muestra cómo son datos efectivos. Como ya lo decía el maestro Sabines, México fue uno de los primeros países en adherirse al convenio marco. Sin embargo, hemos llegado más o menos a una meseta. ¿Por qué? Porque hay necesidad de profundizar esas medidas para control de tabaco. La siguiente. Ahora, imagínense ustedes, señores periodistas y las familias, si yo tengo un producto que mata 8 millones de gentes al año en el mundo, tengo que buscar nuevos clientes. ¿Dónde voy a buscar los nuevos clientes?
en las poblaciones más vulnerables, entre esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y eso es lamentablemente lo que se está haciendo. Por eso este esfuerzo desde la Secretaría de Salud, desde el gobierno y el esfuerzo que hacemos desde la Organización Mundial de la Salud para la implementación del convenio marco en los países, porque queremos una generación libre de humo de tabaco y a la exposición de su humo para que no sufran las enfermedades y muertes que fueron colocadas anteriormente. La siguiente. Y yo quiero simplemente enfatizar 3 de esas medidas del convenio marco aquí, que son para proteger sobre todo a los jóvenes. Ambientes 100% libres de humo de tabaco, ya lo hablaron los colegas. La siguiente, impuestos al tabaco. Yo quisiera decir 3 cosas aquí, si me permite, señor subsecretario, sobre lo que implica el impuesto al tabaco. Primero, ¿por qué? Porque hay una serie de debates al respecto de eso. Todas las evidencias que tenemos en el mundo, en América Latina, y aquí en México, donde se hizo tal vez, desde el punto de vista nuestro, el estudio más exhaustivo y más amplio respecto del comercio ilícito de tabaco, muestra claramente que lo que la industria tabacalera está planteando, que el aumento de impuestos al tabaco aumenta el contrabando, no es cierto. Después, ¿a quién va a beneficiar más el impuesto al tabaco? A los sectores más pobres. Si ustedes tienen menos recursos y les sube el precio de este producto, van a comprar menos de eso, posiblemente a diferir para unas compras más saludables, y en el largo plazo a las familias también les disminuye el costo en los servicios de salud de atender a esas personas, porque esas personas que van a dejar de fumar por el impuesto al tabaco van a ser más saludables. Y por último, los jóvenes no tienen economía, no tienen autonomía económica, y entonces un precio más alto va a beneficiarles más porque van a disminuir la compra. Y el último, que ya fue mencionado también, la prohibición total de la publicidad de tabaco y sus productos. ¿Por qué? Por lo que veíamos. ¿Quiénes son los clientes que requiere la industria del tabaco para seguir en su negocio? Son los niños, adolescentes y jóvenes. Y entonces la prohibición total de la publicidad es un elemento fundamental, sobre todo para proteger a esas poblaciones. ¿Y por qué estos nuevos productos? La siguiente. Ya lo mencionaron los colegas, la siguiente. Hay cada vez más evidencias de que estos nuevos productos del tabaco no son inocuos, son dañinos, y además evidencias como esta, por ejemplo, lo que mostramos ahí, que hay más riesgo para los niños y adolescentes que comienzan con estos nuevos productos de tabaco de llegar a fumar el producto tradicional. Por eso es que nosotros reconocimos como Organización Mundial de la Salud en mayo, en el Día Mundial sin Tabaco, al gobierno mexicano por la prohibición en la importación de estos productos. Y estamos como Organización Mundial de la Salud apoyando todas esas políticas porque son para proteger a las poblaciones más vulnerables. La siguiente. Entonces, solamente para terminar, decir que en ese sentido estamos apoyando, como lo había mencionado el señor subsecretario, todas estas políticas de CONADIC para trabajar en la pandemia. Dejar de fumar o vapear es hoy una de las mejores decisiones en la prevención de la pandemia del COVID-19. Y como conclusión, el tabaco es una amenaza para todos y todas. Digámosle no al tabaco y a sus nuevos productos, protejamos la salud, reduzcamos la pobreza, promovamos el desarrollo y el bienestar de las familias y en esta pandemia cuidémonos dejando de consumir estos productos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Malo, por ese discurso tan provocativo y tan contundente. Finalmente, para terminar con este bloque, quisiera comentar muy rápidamente que la Secretaría de Salud, la CONADIC y muchas otras instancias del Gobierno federal y de los estados estamos embebidos en la gran estrategia nacional para la prevención de las adicciones, que no se ha detenido durante la pandemia. Hemos tenido que bajar un poco las revoluciones, pero ahorita efectivamente, ante las buenas noticias y la gran luz que empieza a proyectarse al final del túnel, estamos reorganizándonos para dirigir nuevamente nuestros esfuerzos hacia esta gran campaña, Juntos por la Paz, la estrategia nacional, que por supuesto también reforzará la capacidad del Estado para atender a las personas que tengan un problema con el tabaco y que quieran dejar de hacerlo. 5 puntos para terminar.
Recuerden que dejar de vapear o fumar les permitirá tener una mejor salud en general y mejores oportunidades en temporadas de la pandemia del COVID. El momento para dejar de fumar es ahorita mismo. A los 3 minutos de dejar de fumar, empieza uno a sentirse mejor y a tener una recuperación del consumo. Número 2, cualquier exposición al humo de tabaco es nocivo. La Organización Mundial de la Salud no encuentra un lugar para el consumo restringido saludable de tabaco en ninguna de sus presentaciones. Los vapeadores, el tabaco que se masca, que se inhala, todos tienen tabaco y todos contienen el mismo potencial de riesgo. Si a pesar de esta información las personas quieren seguir consumiendo tabaco, quieren seguir vapeando, se les pide por favor que no intercambien parafernalia, que no intercambien estos aditamentos, son fomites y transportan el virus. Y finalmente, es muy importante comentar que el 14% de los adultos en una muestra pequeña que pellizcamos de la población ha consumido esta sustancia y la mitad de ellos con sabores frutales que sabemos también tienen muchos componentes saborizantes, edulcorantes, que son nocivos y que no deben de ser consumidos por esta vía por los humanos. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente, señor subsecretario, y le devuelvo el micrófono. Gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor Sabique, doctor Malo, maestro Sabines, doctora Luz Miriam Reinales. Pues esta información la consideramos vital. Es muy claro que la responsabilidad del gobierno es proteger el interés público. Somos un gobierno que cumple con la misión que se le encomienda, que es proteger el interés público. En el campo de la salud, como lo hemos platicado, sobre las enfermedades no transmisibles, que son una grave epidemia en México, tenemos una política integral que fue comentada más recientemente el jueves pasado cuando tuvimos el privilegio de que nos acompañara el doctor Juan Rivera Domarco y hablamos de la agenda de la prevención de la obesidad, el sobrepeso, diabetes e hipertensión que articula el GISAMAC, el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Y esta es otra de las grandes agendas que tenemos, que es el control del tabaco. México es un estado miembro de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas que se adhirió al Convenio Marco para el Control del Tabaco y tuvo un progreso inicial en las políticas de control del tabaco con la promulgación de la Ley General de Control de Tabaco, pero después, en los años más recientes, quizá unos 6, 7 o 10 años, retrasó el cumplimiento de medidas, está en franca violación del convenio marco, que es un convenio vinculante que fue aprobado por el Senado de la República y por lo tanto es análogo a las leyes generales. Estamos en violación de muchas de las disposiciones. No podemos tolerar más que esto exista, no solo por el hecho de que violamos una ley internacional, sino por el hecho de que está avanzando todavía los daños a la salud que derivan del consumo del tabaco. Las nuevas presentaciones, como ya se explicó, que son los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, son instrumentos para reclutar nuevos mercados en la juventud y con ello inducir un consumo temprano en jóvenes e incluso niñas y niños. Y la sociedad tiene que conocer claramente que esto es una estrategia global con la que las compañías tabacaleras mundiales están sustituyendo el producto que se consume tradicionalmente en forma de combustión, los cigarrillos, las pipas, los cigarros, etcétera, con un nuevo tipo de producto, pero que no es un producto saludable. Ya se enfatizó, no hay dosis saludable de tabaco en cualquiera de sus presentaciones y los vapeadores y los cigarrillos electrónicos son en realidad un mecanismo para sustituir un muy lucrativo mercado a costa de dañar la salud, causar la muerte y causar dolor humano. Vamos a abrir a preguntas y comentarios. Héctor García, de Periódico Basta, Grupo Cantón. Así es, Héctor García, de Periódico Basta, Grupo Cantón. Subsecretario, invitados. 14 estados de la República Mexicana libres de humo.
En las grandes urbes como aquí es común ver a los fumadores en las calles y los espacios cerrados no. Sin embargo, subsecretario, hemos visto que en varios puntos de la capital, al menos hablamos en esta zona donde hay 22 millones de habitantes, es común encontrar los cigarrillos en todos lados, hasta en piezas individuales. ¿Qué ha quedado inconcluso, qué quedó incompleto para abarcar todo ese esquema que evite todo esto? Muchas gracias. Hay varias cosas que quedaron inconclusas. Le voy a pedir al doctor Gadi si puede concretar en lo que ahora vamos a impulsar en la parte reglamentaria para cerrar brechas que existen o confusiones o imprecisiones en la parte reglamentaria. Pero también quedó inconcluso el ejercicio del poder público para hacer cumplir la ley. Hay múltiples sanciones que están descritas en los reglamentos y la ley que deberían ejercerse, deberían aplicarse a aquellos establecimientos comerciales que permiten el consumo de tabaco en espacios cerrados, y también es ilegal la venta de productos en piezas individuales. Esto es parte de los retos que enfrenta el Sistema Federal Sanitario que encabeza la COFEPRIS, y es por eso también que parte de los cambios que se han hecho recientemente apuntan a reforzar la capacidad regulatoria que México ha carecido en varios años ya. Doctor Savicki. Gracias, subsecretario. Hemos puesto un piso que es lo mínimo que los estados, la nación tiene que hacer para tratar de apegarse a este convenio. Por supuesto que si alguna entidad quiere actuar por encima de ello es bienvenido. Pero tenemos ubicadas 5 líneas muy específicas. Una de ellas es los paquetes neutrales, sin publicidad, con advertencias y pictogramas que ayuden a disminuir el consumo a través de la conciencia de los mismos fumadores. 0 promoción. Hemos avanzado en cuanto a que ya no hay anuncios en la televisión espectaculares, pero bueno, la industria también ha encontrado la forma de poner estos anaqueles en las tiendas de autoservicio, que yo les digo que son un altar al tabaco más que un anaquel de display, porque tiene un atractivo particular la forma como se muestran. La otra también es el 0 acceso a menores. Como siempre, los niños, las niñas, los jóvenes son el foco a proteger por encima del resto de la población, y tenemos que asegurarnos de que se cumple en ese sentido la norma de no venta a menores. Por otra parte, necesitamos el cumplimiento de ambientes 100% libres de tabaco, de humo de tabaco y de vapeo, si me preguntaran a mí. Y en última instancia tenemos la aplicación de impuestos especiales al tabaco que se dediquen específicamente a tratar de abatir el consumo y mejorar los daños a la salud. Gracias. Natalia Vitela, de Reforma. Buenas noches. Yo quería saber si la doctora Miriam nos puede abundar sobre los datos en México. No sé si hay estudios de jóvenes que han tenido COVID y que están siendo fumadores. Doctora Luz Miriam Reinales. Mira, justo danos oportunidad, estamos trabajando básicamente con el sistema de vigilancia epidemiológica del COVID para poder recabar los datos que conciernen al tema del tabaco y poder traer las láminas y las asociaciones. De igual manera, en el Instituto Nacional de Salud Pública, hace unas semanas se anunció, se va a salir con la encuesta nacional de salud COVID, y allí hemos incluido unas preguntas para poderte dar una respuesta fiable y confiable. En este momento todavía no la tenemos, pero más adelante la vamos a tener. Pero entonces sí hay esta información sobre asociación de mayor… Sí. ¿Esto es que a nivel internacional? Sí, los mexicanos en todo su sistema inmunológico, fisiopatológico se comporta igual que toda la población global, y sí encontramos esta asociación. Solo necesitamos estudios más contundentes para poderlos mostrar al público. ¿Me los precisa? ¿Es doble riesgo de una progresión más rápida? Sí. ¿Y doble riesgo de infección? ¿Me puede precisar? Sí, como te lo dejé en la diapositiva, doble riesgo de progresión, complicaciones e incluso llegar a la muerte. Sí, en el sistema, gracias doctora Luz Miriam Reinales, en el sistema de vigilancia epidemiológica que presentamos periódicamente casi cada semana, ¿cuáles son las comorbilidades, aquellas condiciones de salud que aumentan el riesgo? Y hemos presentado también estudios, estudios comparativos al interior del sistema de vigilancia.
pero el cuestionario médico epidemiológico que se le hace a las personas afectadas por COVID no es un cuestionario especializado para evaluar el consumo de tabaco, es un cuestionario genérico para la identificación de factores de riesgo en personas con COVID, y aún así estamos detectando que la cuarta comorbilidad asociada con la muerte por COVID es el tabaco, con un aumento de un poco más de 2 veces el riesgo, es decir, una persona que fuma y le da COVID tiene más del doble de probabilidad de morir por COVID. Pero pensamos que esto está subestimado, que probablemente haya un riesgo aún mayor, y esto va a ser revelado con los análisis especializados que hará el Instituto de Salud Pública sobre el sistema de vigilancia y con la encuesta nacional de salud y nutrición que ya arrancó, según lo comentamos aquí hace un par de semanas. Gracias, Natalia. Arturo Mendoza, no, ya le cambié el apellido. Arturo Contreras. Arturo Contreras, de Pie de Página. Buenas noches. Sobre los impuestos especiales, está pendiente uno, ¿no?, que se tiene que aprobar, iba a entrar para el 2020. Si los recursos que se recaben por medio de este impuesto se pueden etiquetar y se pueden destinar para paliar la epidemia, ¿no?, o para qué se pueden usar. Sí, esta es una pregunta muy buena que nosotros mismos nos hemos hecho a lo largo de mucho tiempo. Nosotros es el plural de las personas, hombres y mujeres que trabajamos en la salud pública. Cuando se establecieron impuestos especiales a las bebidas azucaradas en 2014, que México fue uno de los países pioneros, no el único, pero de los países pioneros en este tipo de políticas, lo que resultó en una reducción promedio de 7% en el consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas industrializadas, y resultó en un impacto muy positivo. Y la intención ha sido siempre por parte de la comunidad de salud pública que pudieran etiquetarse los recursos, esto quiere decir lo que se recaba por impuestos derivados de una acción preventiva de salud, que puedan ser utilizados en el presupuesto específico para salud, o mejor aún en el presupuesto específico derivado del control y prevención de ciertas enfermedades. Sin embargo, las reglas de la hacienda pública en México no contemplan este tipo de mecanismos de etiquetación directa, y depende más de la voluntad política de los gobiernos el orientar el presupuesto suficiente con base en lo que se recaba. Y desde luego, si logramos tener esta medida, abogaremos desde el sector salud para que se logre orientar estos recursos y que no se utilicen en otros gastos, por más importantes que estos otros fueran. Muchas gracias. Nos queda tiempo para media pregunta. No, ya no. Son las 20 horas en punto, ya ni siquiera media pregunta. Muchas gracias. Gracias a Gadi, al doctor Malo, al maestro Sabines, a la doctora Luz Miriam. Aquí terminamos. Empieza la semana epidemiológica 36. Seguimos con el descenso de la curva epidémica. Tenemos menos casos en cada semana con respecto a la anterior, desde hace 5 semanas, y esperemos que esto siga en ese curso. Depende de ustedes, depende de nosotros, depende de todas y todos que mantengamos todavía la calma, la disciplina, escuchemos y atendamos a las disposiciones que ponen los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, y mantengamos la sana distancia y las demás medidas preventivas de COVID-19. La epidemia no ha acabado, va en descenso, pero todavía nos faltan varias semanas de ella. Muchas gracias. Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. Segundo informe, Gobierno de México.